vienen la etapificación y clasificación, varias clasificaciones que se utilizan en cada tipo de cáncer, de los más representativos. Un ejemplo, endometrio. Le das clic en endometrio, te manda directamente a donde está. Recuerden que la etapificación de los ginecológicos no es por TNM, es la clasificación de la FIGO. Entonces ahí viene qué es exactamente qué etapa clínica y qué te da cada etapa clínica. En todos los tumores les puse este apartado de los ganglios regionales. Esto es importante porque siempre que ustedes vean, oye, este ganglio está afectado por tumor, y la siguiente pregunta que deben de hacerse, ¿es regional o no es regional? Sobre todo para saber si es metastásico o si todavía hay posibilidad de curación. Entonces, por eso se los puse. De todos los tumores tienen los ganglios regionales, para que sepan cuáles son. Por ejemplo, vean, de endometrio, los ganglios de parametrio, los obturadores, los ilíacos, los sacros, los paraórticos, todavía son regionales. Y vean dónde está endometrio, acá abajo. Y vean dónde está el paraórtico, más arriba. Entonces uno pudiera decir, oye, ¿el paraórtico es a distancia o es regional? Permítanme tantito. Ok. Sí, entonces, de cada tumor les puse aquí los ganglios regionales para que sepan cuáles son y cuáles no, y considerar si es metastásico o no. También les puse algunas clasificaciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, esta clasificación de riesgos en endometrio la vamos a utilizar mucho cuando veamos ese tema, sobre todo para definir el tratamiento que va a necesitar. No se las tienen que aprender, de verdad es una tontería aprenderse todos los TNMs como médico general. Se van a aprender unos y ya después se les va a olvidar. El único que se van a aprender es el de mama, pero que sí la sepan interpretar, que sepan dónde buscar y cómo actuar, ¿no? Y entonces vamos a ver la tipificación de cáncer de mama, que ya lo habíamos hablado alguna vez, nada más recordando un poco. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del TNM de mama, decíamos que la T va a ser igual la clínica que la patológica del T? Y habíamos mencionado cuándo va a ser T0, cuándo va a ser TX, T1, T2, T3, T4. Habíamos hablado también de la N, que ahí sí varía. Tenemos una N clínica y una N patológica, que sí son diferentes. ¿Se acuerdan que la N clínica era N1, los ganglios axilares móviles, N2, los ganglios axilares fijos, N3, alrededor de la clavícula? Entonces, pues, y los N patológicos es ya cuando quitaron todos los ganglios y se veía cuántos están afectados por tumor. Si es de 1 a 3, es un N1. De 4 a 9, un N2. Y más de 9 ganglios afectados, un N3. Aquí en este archivo que les envié, viene de una forma un poquito más amplia, ¿no? Más detallada. Aquí hay un error. No este no es T4, es este 4D. De la N, vean que hay un N clínico, que era lo que comentábamos, y un N patológico, que es este. Y finalmente la M, que decíamos M0 y M1. Esto ya lo habíamos comentado cuando vimos TNM. Sí, ¿no? Sí lo revisamos, cuando era T, cuando era N y cuando era M de cáncer de mama. Pero lo que nos faltaba definir eran las etapas clínicas. Ahora sí, ya con la T, la N y el M, se hacen las etapas clínicas, y aquí las tienen. En cáncer de mama tenemos etapa clínica 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C y 4. Y cada uno te da una etapa clínica diferente. Uno puede decir, chinga, ¿cómo me aprendo todas esas combinaciones? No está tan complicado. Vamos a dar tips para que nos aprendamos del TMM. Etapa 4. Automáticamente, si el paciente tiene M1, es etapa 4. No te importa cómo esté la T, cómo esté la N. Si tú tienes metástasis a distancia, ya sea en órganos o en ganglios no regionales, es etapa 4. Etapa 3C. Si yo tengo automáticamente N3, eso es etapa 3C. Automáticamente es 3C. No te importa cómo está la T,
aunque sea T1, T2, T3, T4, pero si tengo N3, y obviamente M0, sería 3C, automáticamente. 3B, si yo tengo T4, automáticamente es 3B, y que no tenga N3, porque si tengo N3, ya me sería un 3C. O sea, aquí en 3B puede ser T4 con N0, N1 o N2. Y ya por ser T4 es un 3B. Ya si tengo N3, ya no me sería un 3B, sería 3C, porque dijimos que 3C automáticamente todos los N3. 3A, esta es la más difícil de aprenderse. No las vamos a aprender. Vamos a hablar de las demás y el resto de combinaciones entra acá, ya sin aprendérselas. Ahora vamos de la primero, de las etapas más tempranas. Etapa clínica 1A. Esto te lo da un T1. Si yo tengo T1, N0, M0, eso sería un 1A. 1A. Etapa clínica 1B. Esta etapa es poco común, es poco frecuente. Y te la va a dar un N1 micrometastásico. Así se llama, N1-Mi. N1-Mi. Esto es cuando no se palpan ganglios, pero cuando se tomó una biopsia de ahí o se quitaron ganglios, se reportaron que había micrometástasis ganglionares. Y a esto se le va a llamar N1-Mi. Si tú tienes T0 o T1, y aparte las micrometástasis ganglionares, eso sería un 1B. 2A. T1, ¿sí? Pero están de acuerdo que si es T1 solo, eso sería un 1A. Entonces le voy a agregar algo más. T1, N1. Entonces T1, N1, automáticamente es un 2A. Otra opción. Bueno, ahora vamos a ver, ¿y si yo tengo N1 solo? Por ejemplo, T0 con N1 también es 2A. Y otra combinación, oye, pues voy a aumentarle todavía un poquito más, un T2. T2, N0, N0 es un 2A. Siguiente, con el 2B. Si yo tengo acá un T2, el de acá lo paso para acá, solito sería un 2A. Le tengo que agregar algo más, sería un T2, N1, ¿sí? T2N1, que sería un 2B. O la otra, voy a aumentarle ahora un poquito más, un T3, T3N0. Y eso ya sería también un 2B. Vean que en las etapas 2, una forma de recordarlo también es que se repite mucho el N1, N1, N1 y N1. Entonces ya tú combinas T1 con N1, N1 solo con T0, T2 N0, T1 N1 o T3. Esta pudiera ser la más difícil de que nos aprendamos. Pero si nos aprendamos estos, ya se saben todo el TNM prácticamente, porque el resto de las combinaciones entran en el 3A. Entonces, si nos aprendemos 1A, está fácil, T1. 1B también está fácil, N1 con micrometástasis. Nos vamos al 3B, T4. 13, N3. 4, N1. Perfecto. Ahora estas que son tal vez las que pudiéramos complicar un poquito. T1, N1, N1 solo, T2, 2A. T2, N1, 2B. O T3, N0, 2B. Y el resto de las combinaciones entran en 3A. ¿Sale? Bueno, ahora sí vamos a empezar ya sobre tratamiento. ¿Alguna pregunta del TNM? Ya ahí en el texto que les envié, ya se hace un poquito más explicativo todos los T's, todas las N's y la M. Pero pues prácticamente lo que comentamos es lo que se deben de aprender ustedes. Bueno, vamos a empezar con tratamiento. Y para empezar a hablar de tratamiento, ya hablamos de la definición de menopausia, cuándo sería y todo.
Vamos a empezar en el contexto metastásico. ¿Cómo se tratan los pacientes con cáncer de mama metastásico? Y vamos a hablar perfil molecular de cada por perfil molecular. Empezamos con los luminales. ¿Cómo se tratan los metastásicos luminales de mama? Bueno, para los luminales necesitamos saber, primero, ¿es premenopáusica o ya está en la menopausia? Premenopáusica, ya lo habíamos comentado. ¿Alguien se acuerda opciones de tratamiento en una paciente premenopáusica? Lo habíamos comentado cuando vimos hormonoterapia. ¿Alguien que me ayude? Vamos a ver. ¿Se acuerdan cuando hablamos de premenopáusica que decíamos? Bueno, pues en una premenopáusica el ovario está muy activo, entonces tenemos que bloquear al ovario. Entonces, bloqueo de ovario. ¿Y cómo bloqueas el ovario? Dos opciones. O lo quitas, o forectomía bilateral, o bien le das un análogo de GnRH, que habíamos dicho que el más utilizado en mama es la goserelina. Entonces, el chiste es bloquear el ovario, y lo tienes que bloquear porque está premenopáusica, porque está activo todo el ovario. Doctor. Pero, sí, adelante. Perdón, ¿el inhibidor de la aromatasa era para premenopausia? Para todos, Okay. Para premenopáusica como posmenopáusicas. Okay. Nada más que en premenopáusica, o sea, en un bloqueo de ovario no es suficiente, tienes que agregar otro medicamento. Y ese otro medicamento, tal como su compañera lo dijo, sería un inhibidor de aromatasa. Entonces, por ejemplo, le doy goserelina. Recuerden que inhibidores de aromatasa hay 3, letrozol, anastrozol y exemestano. La verdad es que ninguno es superior a otro. Ciertas características los diferencia y ciertas condiciones del paciente, pero eso ya es decisión más del oncólogo. Entonces, bloqueo ovárico más un inhibidor de aromatasa. Estás bloqueando al ovario en general, pero también estás bloqueando la enzima aromatasa que me convierte de andrógenos a estrógenos, no solamente en el ovario, sino en muchos tejidos que hay. Otra posible opción, un bloqueo ovárico más tamoxifeno, que es la otra opción. Estás bloqueando el ovario y aparte estás dando un medicamento para bloquear el receptor directamente de los estrógenos. U otra opción, aquí tenemos 1, 2, y la otra opción sería dar puro tamoxifeno solo, que ya lo habíamos comentado cuando vimos el tema de hormonoterapia, que tal vez no es lo ideal dar tamoxifeno solo. Yo la verdad es que, salvo ciertos pacientes, tal vez les doy puro tamoxifeno en premenopáusicas. Pero en general, si tienen condiciones de alto riesgo, les bloqueo el ovario y les doy un inhibidor de aromatasa, generalmente. Ahora, en una menopáusica, ¿qué tratamiento damos? Pues ya no es necesario bloquear el ovario porque ya está menopáusica. Entonces aquí les puedo dar un inhibidor de aromatasa o les puedo dar tamoxifeno. Lo ideal en una paciente menopáusica sería darles inhibidor de aromatasa. Pero estoy de acuerdo que salvo ciertas condiciones y ciertas características del paciente, hay pacientes que no aceptan los inhibidores de aromatasa, los toleran muy mal, entonces les doy tamoxifeno a esos pacientes. Eso es lo que habíamos visto cuando vimos hormonoterapia. Pero en un paciente metastásico luminal, aparte de estos tratamientos, tengo que agregar otro. Y ese otro son los inhibidores de CDK4/6. Inhibidores de CDK4/6. Esta vía ya alguna vez se las dejé investigar. ¿Alguien recordará en qué consistía el CDK4/6? Cuando vimos hormonoterapia, les comenté de estos medicamentos. Dije, investíganos. Cuando veamos mama, se los voy a preguntar. ¿Alguien recordará qué era el CDK4/6? ¿Alguien? Y si no, repasen qué es las, ya voy a eran vías de proliferación celular. Exactamente. Sí, realmente es parte del ciclo celular, o sea, interviene ahí la CDK4/6. Y lo que hace es dar esos medicamentos inhibidores, es bloquear que la célula tumoral continúe su ciclo celular.
Investiguen más a fondo sobre esta vía de CDK4/6. Hay 3 medicamentos que pertenecen a este grupo. Uno se llama ribociclib, otro se llama palbociclib y otro se llama abemaciclib. Son los 3 medicamentos inhibidores de CDK4/6. Ya el oncólogo, nosotros definimos cuál es el ideal. Por ejemplo, en premenopáusicas, donde hay mayor evidencia es con ribo, las premeno. ¿No? También, por ejemplo, ribo y palbo, bajan mucho los neutrófilos. Abema se asocia con diarrea. Entonces, ya como oncólogo, nosotros también definimos, ¿sabes qué? Es una paciente que ha estado con anemia, con neutropenia en general, por alguna comorbilidad, pues tal vez no le doy ribo o palbo, mejor me voy por abema. Ahora también palbo y ribo, sobre todo ribo, se puede asociar con cardiopatías. Entonces, ¿sabes qué? Si es una paciente hipertensa, con riesgo de cardiovascular, pues a lo mejor no me voy por ribo, le doy palbo o abema. Pero eso ya es más de nosotros los oncólogos, definir cuál es el mejor medicamento para cada paciente. No se los tienen que aprender, con que sepan que existen unos medicamentos que se llaman inhibidores de CDK4/6, que en un paciente metastásico se tiene que agregar, ya sea premenopáusica o menopáusica. Por ejemplo, mujer de 35 años, cáncer de mama metastásico luminal, ¿cuál sería el mejor esquema? Les dije que en premeno, ribo es el que tiene mayor evidencia. Entonces, en una premeno, le doy ribo más análogo de GnRH más goserelina más un inhibidor de aromatasa, letrozol. Ese es un perfecto esquema para una mujer metastásica luminal. Le doy ribociclib, goserelina y letrozol. Y ya estoy bloqueando, y aparte a nivel del ciclo celular, le estoy dando ribociclib. ¿Okay? En una paciente menopáusica, un ejemplo, y yo tengo muchos pacientes así, palbo más letrozol. ¿Sale? Es un ejemplo. Por ejemplo, en premenopáusica, ribo, letrozol, pero tengo que bloquear al ovario, goserelina. En una paciente postmenopáusica, le agrego el palbo al inhibidor de aromatasa. Entonces, los inhibidores de CDK4/6 en metastásicos se tienen que agregar. Ahora, la verdad es que muchas veces depende de la cuestión económica del paciente. Si está con seguridad social, esos medicamentos sí están en el IMSS y sí están en el ISSSTE, por ejemplo, y sí se les pueden dar. Pero imagínense que es un paciente particular que no tiene seguridad social, que apenas si tiene dinero para hacerse estudios. Los inhibidores de CDK4/6 son muy caros. Bueno, no tan caros como el inmuno, pero valen alrededor de más de 30,000, 40,000 pesos el mes. Entonces, la verdad es que muchos pacientes no tienen para comprar ribo, palbo o abema, ¿no? O sea, es un gasto muy importante. Entonces, muchos pacientes, aunque sean metastásicos, y por mucho tiempo se utilizó, pues solamente le dábamos lo de abajo. Si era premenopáusica, su análogo con inhibidor de aromatasa o tamoxifeno. Y si era menopáusica, puro inhibidor de aromatasa. Y así, por muchos años. De hecho, hasta que yo salí, todavía los tratábamos así, porque todavía no habían entrado los inhibidores de CDK4/6 al IMSS. Entonces, ahora que ya entraron, pues es más padre. Una paciente, por ejemplo, le estoy dando palbo y letrozol y tiene respuesta completa. A mí tenía tumor pulmonar y tiene respuesta completa. Entonces, son muy buenos medicamentos. Y a la par, tengo un paciente en particular que no tiene seguridad social y es metastásico a muchas partes, y le estoy dando nada más letrozol, porque no tiene para comprar ningún inhibidor de CDK4/6. Y la paciente me la ha mantenido con respuestas parciales y enfermedad estable. Ya lleva casi 2 años, bien. Entonces, son buenos medicamentos, pero si tú puedes agregar un inhibidor de CDK4/6, qué mejor. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de cómo se tratan los metastásicos luminales? ¿Todo bien? Vean. Oiga, doctor, entonces me está diciendo que en un luminal metastásico, ¿dónde está la quimioterapia? No doy quimioterapia en un paciente luminal metastásico, la respuesta es no. Y esto sí quiero que lo tengan bien presentes.
No todo cáncer metastásico necesita quimioterapia. Si es luminal, este es el tratamiento. ¿Sí? Eso se los comento porque a mí me llegan muchos pacientes de otros médicos, por ejemplo, y ya les metieron la idea, no eres metastásico, necesitas quimioterapia urgente, ya. Llega conmigo y digo, ¿sabes qué es luminal? Pues no necesita quimioterapia, y a veces entras con ese conflicto. Entonces, ustedes como médicos de primer contacto tengan en mente que si es luminal metastásico, tal vez no merite quimioterapia. El tratamiento es con hormonoterapia y un inhibidor de CDK4/6. Hay una sola indicación para la quimioterapia. Una indicación para dar quimioterapia. ¿Cuándo se da quimioterapia en un luminal metastásico? Y la respuesta es cuando tiene algo que se llama crisis visceral. Oigan, visceral sí va con SC, sí, ¿verdad? Sí. Crisis visceral. Van a buscar qué es crisis visceral, porque es la única indicación de que si es metastásico luminal, sí le tengo que entrar con quimioterapia. Pues van a investigar qué es eso de crisis visceral. Pero de ahí en fuera, si no tiene crisis visceral, me la llevo con puro inhibidor de CDK4/6 con de la hormonoterapia. Ya se espermeno, le doy bloqueo ovárico y si no, puro inhibidor de aromatasa o en un momento dado tamoxifeno. ¿Sí? ¿Todo claro? Está padre, ¿no? Ya saben cómo tratar los luminales metastásicos. Siguiente. El tratamiento. El tratamiento para los HER2 sobreexpresados. ¿Cómo se tratan estos metastásicos? Aquí ya no nos importa si es premenopáusica o menopáusica, nos vale gorro, ¿sí? Lo de menopáusica o premenopáusica eran los luminales, y como es el mayor grupo de pacientes, por eso es que sí lo teníamos que saber, la definición de menopausia. HER2 sobreexpresado, la verdad es que ya no me importa saber tanto si es premenopáusica o menopáusica. ¿Cuál es el tratamiento para los HER2 sobreexpresados? Les tengo que dar quimioterapia más terapia anti-HER. Terapia anti-HER. ¿Alguien se acuerda de algún medicamento de terapia anti-HER? Cuando les enseñé la imagen del HER2 sobreexpresado, decíamos que hay medicamentos que bloquean a esos receptores. Y había dos. ¿Alguien se acuerda? Trastuzumab, Exactamente. Uno es trastuzumab. ¿Y alguien se acuerda de otro? Otro es pertuzumab. Pertuzumab. Y hay más, hay más medicamentos terapia anti-HER. Pero en un contexto metastásico, el tratamiento ideal sería darle quimioterapia más trastuzumab más pertuzumab. En el anterior grupo me decían, oye doctor, ¿y por qué se da doble terapia anti-HER si el mecanismo de acción es similar? O sea, si ya estoy bloqueando al HER, ¿por qué le pongo otra? Bueno, lo que pasa es que trastuzumab bloquea una subunidad en específico del receptor y el pertuzumab en otra subunidad del mismo receptor. O sea, aunque los dos bloqueen al mismo receptor, lo bloquean en diferentes partes. Y por eso se ha demostrado que la terapia dual anti-HER es mucho mejor que solamente dar un tratamiento. Entonces, el esquema ideal, bueno, de quimioterapia es un medicamento que se llama docetaxel más trastuzumab más pertuzumab. Es como el tratamiento ideal para un HER2 sobreexpresado. No se tienen que aprender los medicamentos. O sea, si se lo saben, que es mejor, ¿no? Trasto y pertu. Pero lo que quiero que se metan en la cabeza es que en un HER2 tengo que dar quimio más terapia anti-HER. Forzoso, ¿eh? Forzoso. Si ha habido pacientes que digo, eran HER2 sobreexpresados y no le dieron terapia anti-HER, me lleva.
Bueno, ya, perdón. Entonces vean, o sea que lo que quiero que se queden es que necesita quimio más terapia antiger, porque necesitamos bloquear ese receptor. Y eso es un esquema muy bueno. Siguiente. Ya vimos luminal, ya vimos el HER2. Ahora vamos a hablar de los triples positivos. ¿Cómo se tratan los triples positivos? La verdad es que este grupo ha sido abandonado y poco estudiado, tal vez por su frecuencia. ¿Y por qué? Porque los triples positivos los han incluido en el grupo de HER2 sobreexpresados. Entonces, la verdad es que a veces no hay muchos estudios de solamente puros triples positivos. ¿Qué evidencia tenemos? Bueno, se tratan similar al HER2. Se trata con quimioterapia más terapia anti-HER. Pero fíjense que uno pudiera pensar, oye doctor, pero por ejemplo, un triple positivo tiene receptor de estrógenos, tiene receptor de progesterona y tiene HER2 sobreexpresado. Entonces, ¿no será que los podemos hacer una combinación de cómo tratamos al luminal y al HER2? Es decir, darle hormonoterapia más terapia anti-HER, ¿pudiera ser una opción válida? Y la verdad es que sí. De hecho, en su manual, en la página 76, ahí les pongo un estudio que se presentó ahorita en ASCO 2021. ASCO 2021. Y fue el estudio SISUC-02. SISUC-002. Si pueden, léanlo. Este estudio habló específicamente de los triples positivos metastásicos y los puso en dos grupos. En un grupo le daban quimioterapia más terapia anti-HER. Ya no sirven mis pulmones, maldita sea. Y en otro le dieron hormonoterapia más terapia anti-HER. Y compararon cuál es mejor, darle quimioterapia o darle hormono. Sobre todo porque tenía receptores hormonales, o sea, un triple positivo tiene. A ambos le dieron terapia anti-HER. Entonces así no podía faltar. ¿Y cuáles fueron los resultados del SISUC-02? Que eran iguales, que tenían la misma efectividad y que de hecho los pacientes que se habían tratado con quimioterapia tenían más efectos secundarios. Entonces parece que los triples positivos, una opción a considerar sería pura hormonoterapia más terapia anti-HER. Ahora, ¿qué hormonoterapia? Y aquí valdría la pena agregar los inhibidores de CDK4/6, que sería como se tratan los luminales. La verdad es que es un área poco estudiada. Todavía está ahorita en investigación si agregar los inhibidores de CDK4/6 como los luminales, en los triples positivos tienen efecto o no. Pero hasta el momento es un área todavía muy de mucha penumbra, la verdad. Y terapia anti-HER, pues parece ser que sería hormono más doble. O sea, más doble terapia anti-HER, el trasto y el ferto. Pero la verdad es que la mayoría de evidencia dice que das hormono más trastuzumab nada más. Entonces es un área complicada los triples positivos todavía. Todavía no se sabe exactamente cuál sería el mejor tratamiento. Pero parece ser que hormonoterapia más terapia anti-HER es una muy buena opción. ¿Ven? Y finalmente, los triples negativos. ¿Cómo tratas a los triples negativos? ¿Están de acuerdo que este no tiene receptores hormonales, no tiene HER2? O sea, no tengo contra qué enfocar mi tratamiento. Entonces, la verdad
es que hasta hace unos años, todo triple negativo solamente se trataba con pura quimioterapia. No había más. No le podía dar hormono, no le podía dar inhibidores de CDK4/6, no le podía dar terapia anti-HER, no tiene esos receptores. Entonces, por muchos años y hasta hace poco, solamente el puro tratamiento era pura quimioterapia, pura quimioterapia. De unos años para acá, del 2019 para acá, y si ustedes les voy a compartir la pantalla, vemos lo que dice la guía europea, que es esta, en su algoritmo, aquí está la bibliografía de ESMO 2019, te pone, oye, en diagnóstico, ¿cómo es el abordaje de los triples negativos? Y lo ideal sería que en los triples negativos le pidieras dos cosas. ¿Cómo está el PDL1? ¿Y cómo está el BRCA? Tal como viene en su algoritmo. Puedo tener, oye, ¿es PDL1 positivo? Oye, ¿es BRCA mutado? ¿O es negativo ambos? Cuando el BRCA no está mutado, significa que está en su estado natural, su estado salvaje. Y se le llama eso wild type. Eso lo vamos a hablar mucho cuando veamos colon. Pero por eso las terminaciones de WT, de wild type, de salvaje, es decir, que no está mutado. Bueno, ¿cuándo consideraríamos PDL1 positivo? Tal como ahí viene el asterisco, nos vamos acá abajo, y es cuando el PDL1 esté por arriba del 1%. Entonces, PDL1 positivo en mama es más o igual de 1%. Y así se lo registran. Hoy tengo un PDL1 de 10%, de 20%. De 1% ya se considera positivo. ¿Cómo se hace esa prueba de PDL1? Hay kits como este, que miren, la prueba es gratuita, le hace Bristol, ahí está, Bristol, muy bien. Vienen los kits, viene una tarjetita para que tú veas qué tienes que hacer para pedir el estudio de PDL1, viene unas cajitas para que pongas aquí las laminillas y los bloques de parafina, y después de esto tienes que llenar pues un formulario donde vienen datos del paciente, bla, 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 y el laboratorio que lo hace es InmunoQ. Hay muchos laboratorios que hacen PDL1, por ejemplo, la Bopat en Puebla hace PDL1, pero aquí Bristol tiene el convenio con InmunoQ. InmunoQ es un laboratorio que se encuentra en México. Entonces, eso es gratuito para el paciente, lo único que necesitamos es la biopsia. Se recopila, se llena esto y se agenda la cita para que se recopile. Ya el resultado me llega como en 1 o 2 semanas y yo voy a saber qué PDL1 tiene. Se lo registran así, tiene un PDL1 del 10%, del 20%, del 100%, del 50%, de 1%. Para considerar positivo sería a partir de 1%. Y si el paciente es triple negativo, metastásico, con PDL1 más del 1%, es candidato a un tratamiento que se llama nab-paclitaxel más inmunoterapia. Y la inmunoterapia que aquí viene, la que se ha estudiado, es una que se llama atezolizumab. ¿Alguien recuerda a qué receptor bloqueaba el atezolizumab? ¿Alguien? ¿Se acuerdan de la mnemotecnia? Un ave que llegaba a un tesoro y encontraba uvas dentro del tesoro. Era avelumab, atezolizumab y durvalumab. ¿Y bloqueaban a qué receptor? ¿Alguien se acuerda? O bloqueaba algo. No necesariamente un receptor. Era PDL1, bloqueaba el PDL1. No confundir con anti-PD1, porque anti-PD1 era pembroinibo y anti-PDL1 era atezo, durva y avelumab. Y acuérdense que ipilimumab bloqueaba el CTLA4. Entonces, no se tienen que aprender el medicamento, no. Pero tienen que saber que en los triples negativos, pues tal vez lo ideal, o sea, no quedarse en la era de piedra, pura quimio, no. Tal vez lo ideal sería pedirle PDL1 y BRCA. Y así se pide y está fácil. Nada más tienes que tener la biopsia, envías a determinación de PDL1 y si te sale más de 1%, es candidato a nab-paclitaxel con atezo. Bueno, ese tratamiento es carísimo, porque si la inmuno es carísima, ahora agrégale nab-paclitaxel, y el nab-paclitaxel es carísimo. Entonces, pues la verdad es que muchas veces, ok, si tienes la prueba gratuita, pero ya te sale positivo, pues, a menos que tenga gastos de seguros médicos mayores, pues sí te lo autorizan, ¿no? Pero a nivel institucional, no tenemos nab-paclitaxel, atezolizumab, sí está indicado, pero solamente para ciertas enfermedades nada más, para mama no.
Y bueno, pues aunque tengas tu PDL1, pues muy padre y todo, pero pues no tienes el tratamiento. Y BRCA ya les había comentado, este programa lo tiene AstraZeneca. Y lo que hace AstraZeneca es, lo único que necesita es una muestra de sangre para determinar si tiene mutado el BRCA o no. Y si lo tiene mutado, entonces el paciente es candidato a unos medicamentos que se llaman inhibidores de PARP. Tal como está el algoritmo, vean, si lo tiene mutado, es candidato a unos inhibidores de PARP o bien platinos. Fíjense, los platinos, cisplatino, carboplatino, se ha visto que funcionan muy bien cuando tiene el BRCA mutado. Entonces es como que la terapia anti-BRCA de los pobres, los platinos. Pero tal vez lo ideal sería darles inhibidores de PARP. También caros, muy caros. Un ejemplo de inhibidores de PARP, olaparib. Pero hay muchos, hay varios olaparib. Lo tiene, el ISSSTE sí tiene olaparib, el IMSS no tiene olaparib, medicamentos caros como 120,000 a 140,000 pesos el mes, y es por muchos meses. Entonces la verdad es que dicen, vale, pues sombría, ok, ya tengo PDL1 y BRCA gratuitos, que los puede hacer el paciente, pero ajá, si me sale positivo, ¿qué? No están los medicamentos. ¿Sí? Lo que hacemos muchas veces los oncólogos es tratarlos de posicionar en un protocolo. Oye, ¿sabes qué? Estoy aceptando pacientes con BRCA mutado, triples negativos, metastásicos. ¿Sabes qué? Va para allá el paciente, porque pues le van a dar el mejor tratamiento que hay, ¿no? La verdad es que en la vida real, prácticamente los triples negativos metastásicos y que no tienen gasto de seguros médicos mayores, prácticamente seguimos tratándolos con quimioterapia. Es una realidad. Y pues realmente el pronóstico no es bueno en los triples negativos. Ya veíamos que es el de peor pronóstico. Ahora, ¿por cuánto tiempo se dan todos estos tratamientos? Para el luminal, para el HER2, para el triple positivo y el triple negativo. En metastásico se dan hasta progresión o toxicidad limitante de dosis. Es decir, hasta que el tumor ya sea resistente al tratamiento, eso sería progresión, ya te progresó y tienes que hacer cambios, o bien hasta que el cuerpo ya no aguante, ya tiene mucha toxicidad, ya se lo tengo que cambiar o le tengo que bajar la dosis o los tengo que suspender. A lo que voy, el tratamiento en una enfermedad metastásica, dependiendo del perfil molecular, es de por vida. Y muchas veces el paciente pues no está como que preparado para decir, ok, ya no me voy a curar y el tratamiento va a ser de por vida. Pues sí, lamentablemente es así, ¿no? Los mejores medicamentos tienen una expectativa de vida muy buena. Por ejemplo, les digo, yo en luminal tengo 2 pacientes con palbo y con letrozol y que tienen respuesta completa. Entonces está yendo muy bien, ¿no? Pero los triples negativos son los más, ay, ¿qué dices, chino? Es difícil, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase. Ya aprendimos hoy cómo se tratan los metastásicos, dependiendo de cada perfil molecular. Y es lógico, dependiendo de los receptores que tenga, veo si le doy uno o el otro tratamiento. Para mañana vamos a empezar a ver el tratamiento en enfermedad localizada. Y se van a estudiar en qué consiste el modelo de Gail. El modelo de Gail. ¿En qué consiste ese modelo? Y van a hacer un ejercicio en línea, que es este. Les voy a pasar el link para que lo tengan ahí en el chat. Ahí está. Se van a meter a esa página de internet, que es esta que ven acá, y van a hacer el ejercicio. Este es el modelo de Gail, pero lo buscan en UpToDate, modelo de Gail, y ahí viene en qué consiste, por qué la importancia, las limitaciones que tiene, y hagan el modelo de Gail. El modelo de Gail solamente aplica para mujeres de más de 35 años. Entonces, todos los que estamos aquí en el grupo, imaginemos que son mujeres, todos somos mujeres de 35 años, y hagan el ejercicio. Ya tú te haces una serie de preguntas y al final te calcula el riesgo de que vayas a tener cáncer de mama en un futuro. Y eso vamos a ver el día de mañana en qué consiste ese modelo de Gail. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Está padre el tratamiento, ya es lo bonito de la oncología. Pero teníamos que saber todo lo de generalidades para entenderle. No sabíamos que era un PDL1, ya ahorita ya lo sabemos, que era BRCA, no lo sabíamos, ahorita ya lo sabemos.
Ya hablamos de los perfiles moleculares del cáncer de mama, las diferencias en cada uno. Van a investigar lo de crisis visceral, que es la única indicación de dar quimio en un metastásico luminal. Ya entendemos los términos, y eso es lo importante. ¿Vale? Bueno, si no hay preguntas o comentarios, pues sería todo por el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Cuídense. Doctor, ¿Sí? yo entré tarde y creo que acaba de pasar lista.